Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y con esto nosotros estamos fortaleciendo siempre nuestra fe, el curso bíblico que nos ayuda sobre todo a dar pasos importantes en nuestro camino de fe, la fe cristiana que se basa siempre, evidentemente, en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento. Por eso que es muy importante lo que Esteban en este discurso, capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, encontramos, que es el discurso de Esteban. Añadeya estudiajina con añadeya eshajina, todo lo que es el discurso de Esteban en el versículo 6, 7 y 8 de Hechos de los Apóstoles, del capítulo 7. Y Dios le anunció que sus descendientes emigrarían a una tierra extranjera y serían esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo juzgaré al pueblo que los esclavizará, dice el Señor, y después quedarán en libertad y me tributarán culto en este mismo lugar. Y le dio luego la alianza sellada con la circuncisión, y así Abraham, cuando nació su hijo Isaac, lo circuncidó al 8º día. Isaac hizo lo mismo con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hay toda una transmisión. Esta es la famosa tradición. Tradición que significa transmisión del conocimiento, de la vida, de todo lo que nosotros aprendemos. Pero algo importante es la tradición. Algunas veces la gente no entiende y ahí va a decir la tradición como tal. Tradición quiere decir transmitir los valores, transmitir los principios. Operar con las de generación en generación. Pero para cuestión, el versículo 8 justamente dice lo de la circuncisión. La circuncisión como una tradición. Pero atención, entonces, la tradición que trae una transmisión de valores y de principios esenciales que nosotros vamos viviendo. Todo aquello que no es valor o todo aquello que no es elemento fundamental y esencial, entonces puede quedar de lado. Pero entonces todo lo que son los valores, la honestidad, el amor, la caridad, la generosidad, el empeño, la dedicación, todas esas cosas, ¿qué son? Y estas son tradiciones, es decir, son transmisiones que el papá, la mamá le transmite al hijo. Y así entonces nosotros vivimos en una sociedad. Cuando nosotros dejamos de vivir la tradición, ¿qué es lo que pasa? Y ahí vamos a tener motochorros, ahí vamos a tener mondajá, ahí vamos a tener gente deshonesta, gente infiel, gente, todo lo que vos quieras. Herea. Cuando nosotros no somos capaces de transmitir la tradición
de la palabra de Dios, la tradición del Evangelio, la tradición del Antiguo Testamento, es decir, de los valores y las enseñanzas que Dios nos ha dejado por medio de ¿quién? De nuestros padres, de nuestros padres. Y eso es lo que está diciendo aquí en el capítulo 7, versículo 8. Y luego dice, dio la alianza sellada con la circuncisión. Y así Abraham, cuando nació su hijo Isaac, lo circuncidó al 8º día. Isaac hizo lo mismo con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. Eso es lo que va de tradición en tradición o de generación en generación. Vamos a mirar entonces, dice Esteban, sugirió la idea de que Dios sabe cuidar y proteger a su pueblo. Sabe cuidar y proteger a su pueblo. Él mismo descansaba en aquella seguridad y retó, es decir, se confrontó, oñora y no, ¿con quién? Con el Sanedrín, con el concilio, por tener esta misma seguridad. Después, como un segundo elemento, nos dice que le dio justamente, y le dio luego la alianza sellada con la circuncisión. Isaac y Jacob, y luego Jacob a los 12 patriarcas. Aquí está, como decíamos, lo de la tradición. La circuncisión llega a ser señal del pacto para Israel. Y el pacto fue pasado a través de estos descendientes de Abraham. Aquí está, el pacto, el sello. Ustedes saben que la alianza justamente se dice berit en hebreo, berit. Baila brit, y justamente quiere decir ese sello de amor, ese sello de compromiso. Upeango la berit, upeango la alianza, upeango la pacto. Es decir, yo me comprometo. Dios se compromete con su pueblo. Y también al mismo tiempo el pueblo que se compromete con Dios. Es entonces un diálogo, es una respuesta a una propuesta. Dios que propone, Dios que dice, bueno, desde ahora nosotros vamos a vivir en este pacto, en esta alianza. Pero, como le estaba diciendo, de las dos partes se necesita. ¿Cuál es la respuesta tuya? ¿Cómo vos respondés a esta situación? Y bueno, así entonces encontramos en esa última parte. Después tenemos, queridos amigos, desde el versículo 9 al versículo 16 de este capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, la fidelidad de Dios a través de José. Aquí entonces, en el discurso que va a hacer Esteban, de los versículos 9 al 16, encontramos la fidelidad de Dios a través de José. Los patriarcas, dice, movidos por la envidia, vendieron a su hermano José para que fuera llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo salvó de todas sus tribulaciones. Le dio sabiduría y lo hizo grato al faraón rey de Egipto, el cual lo nombró gobernador de su país y lo puso al frente de su casa real. Luego sobrevino una época de hambre y de extrema miseria en toda aquella tierra de Egipto y de Canaán, y nuestros padres no tenían qué comer. Jacob, al enterarse de que en Egipto había trigo, decidió enviar allí a nuestros padres. Esta fue la primera visita. Cuando llegaron por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos y el mismo faraón se enteró del origen de José. Este mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, unas 75 personas. Jacob se radicó entonces en Egipto y allí murió, lo mismo que nuestros padres. Sus restos fueron trasladados a Siquén y sepultados en la tumba que Abraham había comprado por una suma de dinero a los hijos de Emor que habitaban en Siquén. Seguimos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas.
Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que nos acompaña como siempre en este tiempo de Adviento y me imagino en esta segunda semana lleva entonces Yabuero Guatámara, ese camino de conversión en la esperanza. Nos acompaña como siempre el profeta Isaías, estamos en el capítulo 35 del 1 al 10. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa. Florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo, del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Florecerá las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman. Miren que su Dios que trae el desquite viene en persona. Y por ahí tengo que llevan de Isaías cómo está profetizando y cómo nos está diciendo qué es lo que sucederá, qué es lo que vendrá en el nacimiento de Jesús. Ñande goña mojera upea lleva Navidad, natividad, nacimiento, jamaico la ua hina, hañande yara con la ua. Ñande voy goña no iba y cuello upea lleva hañande yara, ñande nenduja ina ape aimema pendendía. Peñe bombarete que haña puá, que haña mañá, que jamón buru que haña mañá. Y esto es lo que Él nos está diciendo. La fuerza de Dios, la gracia del Señor que nos renueva y que nos hace diferente. Y por eso va diciendo, tal vez de una forma muy poética, que tenemos que entender que esto es una renovación espiritual, una renovación interior, una renovación de la persona. Florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo, se llama. O mañá y lleva todas estas bellezas que nosotros vemos en el mundo. Así tiene que ser la vida del cristiano que se compromete, así tiene que ser la vida del cristiano que realmente escucha la palabra de Dios, deja que entre en su corazón y que ahora permita que nazca Jesús en la sociedad y en la propia familia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
La contribución de la obra y el pensamiento teológico de Benedicto XVI sigue siendo fecunda y activa. Todos sentimos una presencia espiritual. Así lo afirmó el Papa Francisco en la Sala Clementina durante la ceremonia de entrega del Premio Ratzinger 2022. Recientemente hemos conmemorado el 60º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. Como sabemos, Benedicto XVI participó personalmente en ella como experto y tuvo un papel importante en la génesis de algunos documentos. Y luego fue llamado a liderar la comunidad eclesial en su aplicación, tanto al lado de San Juan Pablo II como en calidad de pastor de la Iglesia Universal. Nos ha ayudado a leer en profundidad los documentos conciliares, proponiendo una hermenéutica de la reforma y la continuidad. 60 años después de la apertura del Concilio Vaticano II, el Papa Francisco recordó el papel que desempeñó Joseph Ratzinger, primero como experto durante los trabajos. En esta perspectiva se coloca el servicio de la Fundación Vaticana. El servicio de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, se sitúa en la perspectiva, en la convicción de que su magisterio y su pensamiento no se dirigen al pasado, sino que son fecundos para el futuro, para la aplicación del concilio y para el diálogo entre la Iglesia y el mundo de hoy, en los campos más actuales y debatidos, como la ecología integral, los derechos humanos y el encuentro entre las diferentes culturas. El Premio Ratzinger, principal iniciativa de esta fundación, fue instituida en el 2011. Se concede anualmente a 2 o 3 estudiosos que se hayan distinguido por méritos en la investigación científica. Este año fueron galardonados un sacerdote católico y una personalidad de la religión judía. Campanas de bronce tocando oraciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando aquí sobre este pasaje maravilloso, este pasaje muy lindo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 en adelante. Nosotros encontramos aquí
el capítulo 7, versículo 9 hasta el 16. Pero se centra, se dan cuenta, en uno de los episodios importantes y elementales. No todos los pasajes, ¿verdad?, de la Biblia hablan, por ejemplo, de José. De vez en cuando aparece alguna cosita. Pero aquí, de una manera muy interesante, ¿verdad?, comienza diciendo que los patriarcas movidos por la envidia, es decir, que es una situación también difícil, una situación que se vive también en toda familia, que se vive en toda comunidad. Y por eso cuando te dice los patriarcas movidos por la envidia, vendieron a su hermano José para que fuera llevado a Egipto. Y justamente nos está mostrando, nos está diciendo que de cierta manera en toda familia también tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos elementos que nos pueden dividir, ¿verdad? O sea, que nos pueden separar. Pero esto no nos tiene que hacer entonces bajar, ¿verdad? Bajar los decibeles, por decir así, sino que tiene que haber una fuerza espiritual, una fuerza que nos mueve hacia Dios, una fuerza que nos lleve sobre todo a trabajar con entusiasmo, a vivir lo que Dios nos va pidiendo. Los patriarcas dicen, movidos por la envidia, pero la situación de y Bonambá. Pero aquí el autor sagrado, en el discurso de Esteban, nos hace entender que hay siempre dificultades también en la familia, que hay dificultades en una comunidad. Upea, ya salvamos, ay, mi mía. Yarescota mante hoy, la envidia, aquí entonces aparece. Son capaces de vender a su hermano. Es capaz entonces aquí Esteban también de decir, de cierta manera, si se está subrayando este elemento es porque Esteban le quiere hacer recordar al Sanedrín, le quiere hacer recordar a esta gente, que son gente importante, que acuerda ahí, vaya poco y cómo se están moviendo. Pero se están moviendo con respecto a quién, con respecto al cristianismo, porque Esteban en su discurso está queriendo salvar este aspecto del cristianismo. Y eso es lo que le está echando en cara o les está diciendo aquí a estos personajes. Y por eso después también quiere acentuar y quiere subrayar sobre la fidelidad de Dios a través de José. Quiere decir que a pesar de todo este problema, entonces le está diciendo a Nielle Puyapete, tranquilo, José, aveñandella de Shatama, Eva y Gatuya Po, vaya y Pucuita con Anaye Peñandera, pero ñandeña seana, dicatuy entonces la Ibaía Oñemo y de contra. Y justamente después vamos a entender, ¿verdad?, en la historia de José, cómo es José el que va a hacer que el pueblo se salve, ¿verdad? A través de José, Israel puede continuar sobreviviendo ante situaciones tan difíciles por las que estaba pasando toda la familia. Ese que es vendido, ese que es entonces causa, vamos a decirlo así, entre comillas, de envidia para sus hermanos, para los demás, después es el que va a ayudar a salir a flote. Y bueno, y después en esta historia también conocemos, eso ya es para entrar con más detalles, ciertamente que en el discurso de Esteban no vamos a encontrar todos los detalles, pero eso nos hace subrayar uno de los factores elementales dentro del camino de la historia de la salvación. Nosotros tenemos también otra frase, que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Nuestra vida es un altibajos. Estalla yuhua lleva mina ñandera juya, lo que sea, o copín de acapete, de macapenose, esa la gente lleva. Pero esos son los altibajos de nuestra vida. Son situaciones. Y algunas veces, y bueno, tendrán también sus razones, ¿verdad? Tendrán sus razones. Y también, nosotros también, que de cierta manera, algunas veces también damos razones, ¿verdad? Santo y tereía, lleva bueno y tereía, para que sucedan ciertas situaciones. Bueno, pero en fin, en esos altibajos de nuestra vida, entonces Dios igual va encontrando el equilibrio,
va encontrando lo positivo y hace que la historia de la salvación, ¿verdad?, se vaya realizando. Hace que la historia de la salvación, sobre todo, cumpla con su misión. La historia de la salvación, que es un caminar del pueblo, llegue a descubrir elementos positivos y maravillosos de los que Dios nos había regalado. Entonces, aquí son los patriarcas que, movidos por la envidia, vendieron a José, ¿verdad?, para Egipto. Entonces, el primer elemento sería que Dios verdaderamente está con José, o si no, podemos decir que Dios verdaderamente está siempre con nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Soy hijo de reyes y de pecadores. Yo soy el Mesías que ha de salvar a los hombres. De todo profeta, yo soy la promesa. Yo nací en el suelo, en el pesebre, en la pobreza. La madre más santa, la mujer sin mancha, dijo: soy tu esclava, y así emprendió la marcha. Y un valiente joven también me dio un nombre, admirable esposo, padre fiel y justo hombre. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar, y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. Yo soy la noticia que se ha anunciado a pobres pastores que cuidaban su ganado. No busque a los grandes, a los importantes, a los más pequeños exaltado desde antes. Dichosos los pobres, los que tienen hambre, pues serán saciados y alojados con mi Padre. Obtendrán el reino, no habrá más tristeza. En el cielo tendrán una grande recompensa. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar, y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. He nacido para reinar.
El pesebre que tengo a mis espaldas es un regalo al Santo Padre y es un regalo al pueblo guatemalteco en estas épocas navideñas. Es un regalo de amor, pero fundamentalmente un regalo de paz para todos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, desde el versículo 9 al 16. Es todo el compendio sobre la historia de José. Los patriarcas movidos por la envidia, hemos dicho, primer elemento, Ñande envidioso, hay elementos negativos en nuestra vida siempre. Vendieron a su hermano José para que fuera llevado a Egipto. Sabemos que esta es la consecuencia, ¿verdad?, de la maldad, hasta donde llegamos. Incluso lo querían matar, ¿se acuerdan? Esta es toda la historia. A ver, no me veo Ñande, upeala Ñande, Ñande Valemino, enseguida vamos a procurar introducirnos más. Aquí se subraya, pero cierto, sabemos mucho de esa historia. Pero el que no sabe, entonces enseguida es tocado, es llamado en la atención por lo que nos está contando aquí Esteban. Pero ciertamente le está hablando al Sanedrín, a la cuenta, la gente más importante en el sentido religioso, toda la historia de José. Entonces él le dice, ¿saben qué? Vendido por sus hermanos. En el fondo, lo que Esteban está diciendo aquí es, ustedes, ¿saben qué? Son hermanos. Somos hermanos, judaísmo, cristianismo. El cristianismo está viniendo directamente del judaísmo. Nosotros lo que estamos haciendo es entender, descifrar, comprender, aplicar. Y por lo tanto, en nuestro estudio, en nuestra interpretación, en nuestra exégesis, nosotros lo que estamos entendiendo es que en Jesús se ha realizado todo lo que Dios había prometido, todo el Antiguo Testamento. Pero ustedes lo que están haciendo, ¿saben qué? Ustedes son envidiosos. Y por eso les echan cara los patriarcas, Sanedrín, ustedes, que son actualmente, ¿quiénes son? Los representantes nada más y nada menos que de los patriarcas. Y atención que los patriarcas se movieron, por envidia se movieron y vendieron a su hermano José para que fuera llevado a Egipto. ¿Entendieron? O sea que aquí el discurso de la comunidad y el discurso de Esteban tiene una profundidad enorme, ¿verdad?, en lo que nos está diciendo. Movidos, dice, ustedes movidos por la envidia han vendido a José. Pero sin embargo se nos presenta aquí a un Dios que está presente, a un Dios que actúa, pero con una maravillosa acción a favor de José. Entonces, Dios está con él. De nuevo, entonces, Esteban está enfatizando la presencia espiritual de Dios con José en todo tiempo. Se subraya eso, queridos hermanos, que Dios no nos abandona, que Dios no nos deja, a pesar, imagínense que era un jovencito, le tiene aquí a sus hermanos, con mucha inocencia, hermano menor en ese momento, ¿verdad? Después vendrá Benjamín, ¿verdad?, ante la situación de amargura, etcétera, de Jacob. De nuevo tiene un hijo, el Ben Yamín, hijo de la mano derecha, el último, el Pajagüe, ya es señal de allá. Y entonces aquí vemos esa presencia espiritual de Dios que acompaña a su pueblo, aún en los momentos difíciles, en los momentos de dolor. José no necesitaba ir al templo para estar cerca de Dios. No había un templo. Queridos amigos, se dan cuenta que Esteban en su discurso siempre está insistiendo en la cuestión del templo y la vida cotidiana. El templo como un lugar de culto y el templo verdaderamente como Pablo también después dirá. Pablo, o mejor dicho, Pablo lo dice antes, porque Pablo se escribe antes incluso que Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, que este discurso de Esteban. Pero en fin, entendámoslo así, ¿verdad? Entonces Pablo aquí también dice, ustedes, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ese es el verdadero templo. Entonces, no quedarnos simplemente en el rito por el rito. No quedamos
no quedarnos simplemente en un accionar externo. Y por eso José dice, no necesitaba ir al templo para estar cerca de Dios. En ese tiempo no había templo. En vez, Dios estaba con él todo el tiempo. Entonces es la fuerza que va sintiendo, es la fuerza que él tiene en su corazón, tiene en su vida, y eso lo hace de nuevo levantar. Movidos por envidia es que ellos venden a José. Hemos reflexionado algo, hemos dicho algo, pero en el fondo, movidos por envidia, ellos le venden a José. Esteban mencionó la historia de José porque él es una imagen de Jesús. Está moviendo entonces. ¿Quién es el que fue vendido también por sus hermanos? Jesús. José, vendido por sus hermanos. Jesús, vendido ¿por quién? Por el Sanedrín. Miren que hacía poco que este mismo Sanedrín, habíamos dicho, le había vendido, le había entregado, pidió la crucifixión de un hermano suyo. ¿Quién? Jesús, Jesús de Nazaret. Penda belleza guayguri, vaiba la euaguri, hoy cuame ebm, ome ebm, jape, peñemo y en contra. Ustedes lo vendieron a su propio hermano, a Jesús. Y bueno, aquí entonces José es imagen, ¿verdad?, de Jesús, en el aspecto de que los hijos de Israel le rechazaron a José y así también ustedes le rechazaron a Jesús. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. El Señor es mi Rey y mi todo. Él llenó con su amor el vacío que había muy dentro de mí. Es el Rey de mi vida, el número uno de mi corazón. Él rompió las cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy. Puedo cantarle, puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran Rey. Solo tú tienes palabras de vida. ¿Qué otro lugar puede existir si solo tú tienes palabras de amor?
cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy. Puedo cantar, puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder. Tienes palabras de vida. ¿Qué otro lugar puede existir si solo tú tienes palabras de amor? Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. El viernes 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Papa Francisco ha denunciado continuamente el abuso hacia la mujer. Sus denuncias salpican el magisterio con recordatorios en entrevistas, tweets, discursos, mensajes. Se recuerda sobre todo un pasaje de la homilía del 1 de enero del 2020. Por cómo tratamos el cuerpo de las mujeres, entendemos nuestro nivel de humanidad. Humanidad. Людskost.
Menschlichkeit. إنسانية. Humanidad. Cilvēcība. Medmänsklighet. Человечность. Humanity. Człowieczeństwo. Humanism. Людяность. Humanidad. 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 Los rostros de algunas de las mujeres que trabajan en el Dicasterio para la Comunicación lo repiten con voz coral, delicada y potente, haciéndose eco en el video de las palabras del Papa Francisco pronunciadas en la homilía de la misa por la solemnidad de María Santísima Madre de Dios. Al pronunciar estas pocas sílabas, se prestan a resumir lo que otras mujeres son incapaces de verbalizar, presas del maltrato de género y de pesadas cadenas psicológicas. Después de rezar el Ángelus este domingo 27 de noviembre, el Santo Padre pidió a las autoridades israelíes y palestinas una mayor atención en la búsqueda del diálogo, construyendo una confianza mutua sin la cual nunca habrá una solución pacífica en Tierra Santa. Seguo con preocupación el aumento de la violencia y degli scontri. Sigo con preocupación el aumento de la violencia que desde hace meses se enfrentan en el Estado de Palestina. El miércoles pasado, 2 viles atentados en Jerusalén. Ese mismo día murió un chico palestino en los encuentros de Nablus. La violencia mata el futuro, destruye la vida de los más jóvenes y la esperanza de paz. Oremos por estos jóvenes y sus familias, especialmente por sus mamás. Que las autoridades israelíes y palestinas se ocupen de reconstruir la confianza recíproca como camino hacia la paz. Este 28 de noviembre, el Santo Padre recibió en audiencia a los estudiantes y profesores que participan en el Encuentro para la Educación a la Paz y al Cuidado. A ellos, el pontífice les dijo que para que haya paz hay que tener cuidado. Al iniciar su discurso, el Santo Padre agradeció a los jóvenes por haber respondido con entusiasmo a la invitación de la Red Nacional de Escuelas por la Paz, organización que promueve en toda Italia la inserción permanente de la educación a la paz y a los derechos humanos en los programas educativos. Los felicito a ustedes, estudiantes, y a ustedes, educadores, alentó el Papa, por el rico programa de actividades y formación que han emprendido y que culminará con la marcha Perugia-Asís en mayo del año que viene, donde tendrán la oportunidad de presentar los resultados de sus trabajos y sus propuestas. Y recordando el título del programa educativo, que se centra en Por la Paz con el Cuidado, el pontífice recordó que esto es una respuesta al llamamiento a un pacto educativo mundial que dirigió hace 3 años a todos los que trabajan en el ámbito de la educación. Y me alegra, dijo, ver que no solo las escuelas, las universidades y las organizaciones católicas están respondiendo a este llamamiento, sino también las instituciones públicas, laicas y otras religiones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, del versículo 9 al 16. Aquí tenemos un pequeño compendio. Tenemos la historia, ¿verdad?, de José. Tenemos a un José que es vendido por sus hermanos, pero estábamos comparando y decíamos que esta historia de José es una imagen de la historia de Jesús. Pero recordemos que también cuando estamos hablando de la historia, de la imagen aquí de Jesús, también estamos hablando de algo más, que es justamente el cristianismo. Es el cristianismo el que de cierta manera es perseguido. Es el cristianismo que de cierta manera también es golpeado. Es el cristianismo que es vendido también por sus propios hermanos. En este caso, el judaísmo versus cristianismo. En el aspecto de que los hijos de Israel rechazaron a José, quien más tarde vino a ser un salvador para ellos. Y el único salvador posible, como se nos muestra la historia. Miren a José, vayan a José. Esto es interesante. Jesús
es el único Salvador, ¿verdad?, que se presenta justamente, pero la imagen, la prefiguración, tendríamos en la imagen de José, que es vendido por sus hermanos, pero después es el que presentará y le dará la posibilidad de que Israel pueda volver a salir de la esclavitud. Israel pueda salir de esa situación en que se encontraba. Y bueno, el que lo salvó fue José. Ahora, nos contaba aquí, nos decía que ellos bajaron, aquí bajaron 75 personas por lo menos. Cuando comienza el libro del Éxodo, el capítulo 1, versículo 1, justamente nos está hablando de esa historia, la historia de Jacob, el que va a bajar después con sus hijos, con los patriarcas, y algunos dicen que ya estaba en Egipto, y ese se refiere, ¿verdad?, a José. Eran 70 en la familia de Israel, mientras que Esteban, en Hechos de los Apóstoles, dijo que eran 75. Esteban citó de la versión de los 70 del Antiguo Testamento que dice 75. El número de la Biblia griega de los 70 no es que está en forma incorrecta, ¿verdad?, solo hecho de otra manera, añadiendo específicamente a 5 hijos o nietos más de José que nacieron ya en Egipto. Entonces esto es interesante, ¿verdad? Entonces, porque los otros también llevan a toda su familia. Entonces aquí el libro de los 70 en la traducción, cuando va a ser, de cierta manera, corrige, ¿verdad? Corrige un poco, o sea, agrega lo que estaba faltando, que eran los 5 que faltaban, hijos o nietos más de José, que nacieron ya en Egipto. Y por eso, atención, cuando nosotros leemos, vamos a mirar un poco el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 1 en adelante, justamente nos presenta de esa manera, ¿verdad? Estos son los nombres, dice, de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia. Ahí está, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Asher. Los descendientes de Jacob eran en total 70 personas. José ya estaba en Egipto. Ahí te dice José, pero viste que aquí a él no le pone. Y aquí encontramos los 5 que están faltando. ¿Entiendes? Operarela, cuando lee por la pinta la Septuaginta, la traducción griega, dice, y bueno, y José que ya estaba en Egipto, entonces ellos leen eso y dicen, pero José tenía 5, ¿verdad?, más que ya estaban en Egipto, entonces le agregan esos 75. Bueno, eso es solamente para que sepamos por qué esta cierta discrepancia, no es que hay error, sino que simplemente hay un añadido de aquello que no figura en el libro de en la Biblia hebrea, en la Biblia hebrea. Y tal vez también porque aquí tenemos elementos teológicos muy importantes. El número 70 es muy importante, 7, 10, lo completo, ¿verdad? Lo completo. Y además podemos decir que son los que están bajando desde Canaán hasta Egipto. Sin embargo, entonces el autor sagrado no quiere incluir ya aquellos que nacieron en Egipto, que son justamente los descendientes de José. Y el número 70, que redondea el número, ¿verdad? 70 veces 7, 7, 7, 7, 10, 7 por 10, 70. Estos son elementos teológicos dentro de la cabalística numérica importantísima en la Biblia hebrea, 70. Pero aquí entonces el otro ya quiere agregar algo más, ¿verdad? Y entonces por eso pone 75. Bueno, seguiremos hablando, seguiremos estudiando, queridos amigos, algo más sobre esto, muy interesante. Yo me despido por el día de hoy y le dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.